Bien, para continuar con el tema de corriente eléctrica, vamos a definir qué es la corriente eléctrica y hablar un poco de estos efectos que ustedes estuvieron trabajando en el último trabajo práctico. La corriente eléctrica se define como el flujo de electrones por un conductor. Es decir, que siempre que por un conductor los electrones estén circulando, estamos en presencia de una corriente eléctrica. Estos son los electrones, el conductor, que están circulando de un punto A hasta un punto B. Recuerden que para medir la intensidad de la corriente eléctrica utilizábamos la unidad ampere, en donde un ampere representaba la cantidad de electrones que circulaban en un segundo, los cuales eran 6 trillones de electrones. Es decir, estamos hablando de cantidades altas y estamos hablando de velocidades altas. Estos electrones se mueven a altas velocidades. Este flujo de electrones, llamado corriente eléctrica, tiene varios efectos. Nosotros estuvimos trabajando con dos. Por un lado, el efecto magnético y por el otro lado, el efecto térmico. Vamos con el efecto magnético. Una vez que los electrones comienzan a circular, en torno a este conductor se genera un campo magnético. Luego vamos a profundizar esto de los campos magnéticos. Pero ahora solamente vamos a decir que si acercáramos una brújula, la aguja de la brújula se movería porque sería perturbada por este campo. ¿Sí? Entonces imaginen el campo magnético en torno al hilo conductor. Este es el hilo conductor y en torno a él, cuando los electrones comienzan a circular, se forman campos magnéticos. Esto fue un descubrimiento importantísimo para la ciencia y la tecnología. El otro efecto, el térmico, se da debido a los choques de los electrones con los átomos del material. Es decir, como estos electrones se están moviendo, van chocando entre sí y además chocan con los átomos del material. Puede ser el cobre. Estos choques, estas colisiones, generan pérdida de energía. Y esa pérdida de energía se da en forma de calor. Es decir, se disipa parte de la energía en calor. El artefacto o el circuito levanta temperatura. Entonces, tenemos el efecto magnético y tenemos el efecto térmico. Estos efectos siempre se van a dar si hay una corriente eléctrica. Lo que hace la ciencia y la tecnología es utilizar estos efectos y aprovecharlo de la mejor manera posible. A continuación van a ver una serie de videos en donde se dan algunas aplicaciones de estos efectos con el fin de profundizar un poco más el tema y de ayudarnos a entender de qué viene todo este concepto de electromagnetismo. Lo que pueden ver en pantalla es una brújula, un dispositivo utilizado para orientarse. El funcionamiento de la brújula responde al principio físico del magnetismo. La aguja de la brújula es perturbada por el campo magnético terrestre y apunta siempre al norte geográfico. La brújula siempre responde a cualquier campo magnético en sus proximidades. Como podrán ver a continuación, al acercar un imán,
la aguja de la brújula percibe la perturbación magnética y sufre la fuerza de atracción. Observen cómo comienza a moverse, a ser atraída por el imán. Ahora vamos a conectar un circuito eléctrico y vamos a poner en los alrededores una brújula con el fin de que ésta capte el campo magnético generado por la corriente eléctrica. Vean que la aguja de la brújula y el hilo conductor forman un ángulo de 90 grados y que al accionarse el circuito, la brújula no estaría detectando el campo magnético formado en torno al hilo conductor. Decimos que no lo estaría encontrando a este campo magnético, ya que la brújula responde a cualquier campo magnético y no se estaría moviendo. Ahora vamos a realizar un cambio de la aguja de la brújula respecto a la dirección del hilo conductor. Estos dos van a estar ubicados en la misma dirección, como pueden ver en la pantalla. Tanto aguja como hilo conductor están sobre la misma dirección. Utilizando el mismo circuito, nos quedaría ver qué sucede cuando accionamos el interruptor. Sabemos que la lamparita se prenderá. ¿Qué pasará con la aguja de la brújula? Obsérvese cómo la aguja de la brújula responde a este campo magnético debido a la circulación de la corriente eléctrica. Vean cómo la aguja es perturbada y solo hicimos una modificación. Pusimos a la aguja en la misma dirección que el hilo conductor. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación del otro efecto de la corriente eléctrica, el efecto térmico. Lo que pueden ver en pantalla es un termostato que viene incorporado a varios electrodomésticos. La idea de este video es ver un poco su funcionamiento. Vamos a conectar el termostato a un circuito, vamos a accionar el circuito y vamos a darle un poco de calor. Para ello encendemos el mechero, cerramos el circuito, nos vamos a dar cuenta que el circuito queda cerrado cuando la lámpara enciende. Ahí está, ahí estamos. Bien, ahora le vamos a proporcionar calor a este circuito. Y vean que la lámpara se apaga, es decir, el circuito queda abierto. Si enfriáramos el circuito, ¿sí?, nuevamente se cerraría y la lámpara encendería otra vez. Pero al acercarlo otra vez a la fuente de calor, la lámpara se vuelve a apagar. Este es un sistema muy utilizado por los electrodomésticos, es decir, lo usamos muchas veces en nuestras casas. Los termostatos también tienen un indicador de temperatura, ¿sí? Ahí vemos que al mover la flecha enciende, lo cual significa que resistirá un poco más de tiempo en la fuente de calor, pero se vuelve a apagar. Otra vez aumentamos la temperatura y vuelve a encender. Vemos que se apagó. Si enfriásemos nuevamente el circuito, la lámpara enciende. Acercando a la fuente de calor, vemos que aguanta un poco más, pero cuando llega a la temperatura máxima se vuelve a abrir el circuito y la lámpara comienza otra vez a apagarse.